6 arranco, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y ustedes ya estarán un poco cansados en tantas horas de clase. Saben que la semana que viene está la jornada de reflexión pedagógica. Todavía el equipo directivo no nos ha informado cuáles son las actividades para los profes, si es en conjunto con ustedes, si es por separado, si es para que ustedes se pongan al día con las diferentes materias o algo por el estilo. No obstante, la semana que viene no se sube ningún archivo, nada, eso ya de antemano. O sea, la semana que viene no van a tener ningún texto nuevo de esta materia en el campus, porque va a estar destinado a que ustedes puedan ponerse al día con aquellas materias. Y después, si hay que hacer un foro o hay que hacer una clase para reflexionar y hacer los ajustes, se los informaré. Me imagino que de acá al viernes el equipo va a informar qué es lo que espera que hagamos. Pero sí, no va a haber ni material, ninguna actividad por lo pronto como obligatoria, digamos, para comenzar perdón, sí, de carácter obligatorio para realizar la semana próxima. Bueno, son y 6, vamos a comenzar, después si se une un compañero, avanzamos. Nosotros vamos a tener estos foros de educar la mirada, ¿no? Donde lo que se trata, básicamente, es que ustedes vayan posicionando el rol docente, ¿no? Y voy a hacer algo muy importante de entrada. Cuando ustedes hagan esto escrito, las adjetivaciones, hay que tener mucho cuidado, y también cuando sean profesionales, digamos, porque la adjetivación generalmente muestra el juicio de uno, ¿no? El prejuicio. Y esto es muy importante porque ustedes van a ser profesionales de la educación. Entonces, si yo voy con un escrito, con una carga, digamos, de adjetivaciones importantes, la verdad que la valía de ese documento va a ser escasa. Digamos, uno tiene que tratar de buscar la objetividad y el análisis, ¿no? Y cuidarnos de caer en estos calificativos, porque a mayor cantidad de calificativos es más por el nivel de análisis. Cuando más adjetivamos, digamos, hay que tener mucho cuidado para no caer en el imperio de la subjetividad, nada más. Porque sí veo eso, pero bueno, eso se va a ir puliendo, van a ir tomando, no es que, obvio que hay análisis subjetivo, pero lo que quiero decir es que no puede ser el imperio de lo subjetivo, tienen que poder mechar la teoría en lo que van a observar, si no se desprende y empezamos a hacer doña Rosismo docente, que es decir lo primero que me viene a la mente. Por eso hay como 3 diferentes registros. Lo que observo, cómo eso me impacta, la sensación personal que me provoca, y el análisis. Cuando hablo del impacto, de lo que a mí me genera, ahí sí se presta lo subjetivo, porque a cada uno nos impacta de diferente manera, los diferentes hechos que ocurren. A todos nos movilizan los mismos temas, ni las mismas situaciones, ni tenemos la misma empatía con diferentes temáticas. Bueno, dicho esto, vamos... Profe, una pregunta. Sí, Entonces, no hay que poner la impresión personal porque sí, entre paréntesis estaba así, entonces, por no, sí, eso, sí que hay que ponerlo. El problema es cuando se confunde la impresión, Melissa, ¿no? Cuando se sí, sí, confunde la impresión personal con el análisis. Sí, sí hay que hacerlo, porque ¿por qué el ejercicio tiene estas 3 facetas? Para que ustedes puedan distinguir justamente qué es lo que a ustedes le pasa con eso, pero después pasar al análisis, que es una instancia superior, porque si no te quedas con la emoción, con la reacción de lo que a vos te genera, y después eso no te permite hacer una intervención positiva que permita la construcción de un dispositivo superador de la situación problemática. Vos te quedás con una situación donde llegas a un aula y encontrás un hecho de un noviazgo violento, y eso a vos te moviliza una reacción de profunda indignación porque en tu experiencia personal tuviste relaciones de ese estilo, ¿no? O sea, si vos te quedás con esa emoción de indignación y te enojás, ahora vos sobre eso tenés que trabajar. Pero no quedarte solamente con la emoción que te genera. Decir, bueno, ¿por qué el aula se propició que este pibe pudiera maltratar a la novia, o la novia maltrató al pibe, o los pibes o las pibas, digo, para no hacer el imperio de la heterosexualidad, se maltrataron? Uno tiene que entender ahí, no quedarse solamente con el registro de lo que a mí me generó. Por eso está bien marcado estas 3 cosas. Pero veo que muchas veces confunden en el análisis la parte subjetiva. entonces iría solo el análisis de lo que nos pasa más que nada. No, tienen que describir el hecho, Sí, cómo te Quiere que lo afecta a separemos, vos, o sea, y así, análisis tal cual, y sí, así, sí, listo, listo. tal cual. Pero Ahora ¿por que no qué? mezclemos. ¿Por qué? ¿Por qué eso es ahora? Después cuando uno hace la observación, estas cosas están juntas. O sea, cuando uno hace la observación no es que lo separás.
Pero para ejercitar la mirada es necesario que quede esquematizado para que uno pueda diferenciar lo que eso le provoca de lo que del análisis que pueda hacer de lo que está ocurriendo en el aula. Porque son dos cosas totalmente distintas. De hecho, miren lo que escriben sus compañeros. Si leen van a ver que hay diferentes puntos de miradas. Y ahora vamos a atencionar eso que están diciendo. Justamente, ¿por qué? Porque hay que empezar a construir la mirada del educador, que es distinta a la del estudiante. Es absolutamente distinta. Pero eso implica revisar nuestros prejuicios, nuestros supuestos. Por eso digo las adjetivaciones. Hay una cantidad de adjetivaciones que a mí, bueno, esperemos, digamos, porque eso es un juicio de valor. Si yo digo, por ejemplo, los estudiantes se comportaron de manera bochornosa, digamos, hay de estas adjetivaciones todo el tiempo, digamos. ¿Por qué? ¿A qué le llamas bochornosa? ¿Qué indicios te marcan a vos que ahí hay un bochorno? ¿Me explico? ¿O es un juicio de valor sobre vos? Sobre lo que ocurre, perdón, no sobre vos. Bueno, ahora sí, vamos a esto. Cuando a ustedes les toque observar, estas tres cosas van a estar en el mismo escrito. Y es más, cuando lo hagan, ustedes van a estar, pero ustedes tienen que poder diferenciarlo. Eso es importante. Vamos acá. En el primer caso, ¿qué tienen para opinar del primer caso? Caterina en Roma, película que se las recomiendo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué tenemos? Toman la palabra ustedes. ¿Qué hay en ese lugar? Si no, voy a tener que leer lo que ustedes pusieron. Pero es más fácil esa, digamos. La segunda se presta más para la discusión, me parece a mí. ¿Qué es lo que hay ahí? En Caterina en Roma. Vemos un profesor que ¿qué? ¿Cómo está? Y yo creo, hola, profe. Sí, Micaela. Yo creo que es un profesor que, o sea, se ve como que tiene una incapacidad para poder afrontar los problemas que se le van presentando en su trabajo, digamos. Y, Sí. y también creo que un poco como que culpa a los alumnos por algo que él mismo en realidad generó. Sí, veremos. Ahora vamos a tensionar. Hay algo que quiero tensionar en ese, no para justificarlo, para comprender lo que está pasando. Cuando comprendemos, no justificamos. Pero me gusta lo que estás diciendo. Otro, ¿qué ve en ese profesor? ¿Podemos saber a qué escuela pertenece? Yo puedo decir ese profesor es constructivista, es conductista. ¿Se ve eso? ¿Se puede llegar a ver eso? Digo, por esa escena, ¿yo puedo definir a qué modelo pedagógico corresponde el profesor? Profe, Sí. yo en el análisis lo relacioné sí con la escuela tradicional, quizás es un poco más abarcativa como la diferenciación, pero digamos el hecho de que el profesor siempre esté como en el centro y no los alumnos quizás como que denota eso. ¿Pero se ve eso? Porque él copió un programa y después un descargo. Yo pregunto, ¿lo ven a la escuela tradicional? O sea, ese puede ser un constructivista tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. No lo sé, porque por lo que se ve en la escena, yo no puedo definir su enfoque o modelo pedagógico. Claro, ¿Qué más? yo lo tiré por el lado de que cómo él reprochaba, digamos, a los alumnos lo incapaces que fueron en cuanto a las expectativas que puso sobre ellos. Digamos. Entiendo. Y un constructivista lo puede hacer tranquilamente, eso. Bien. Tranquilamente. Porque, digamos, ¿saben cuántos constructivistas hacen eso? Puedo dar una lista de nombres enteros, pero no es la idea. Bueno, pero vamos acá. Lo que ocurre en esa escena, ¿nadie más tiene algo para aportar con respecto a eso? Ahora voy a hablar lo que fue pusieron en la segunda, porque en la segunda parte es increíble, cada uno vio otra cosa. Lo que ocurre en esa escena es que evidentemente tenemos un docente que está absolutamente decepcionado, absolutamente desencantado con su profesor, y esa frustración la cargan sus estudiantes, ¿no? Ahora bien, uno podría decir, ¿responsabiliza a los estudiantes? Sí, el descargo lo hace ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega a la situación por la cual alguien está con un síndrome de burnout, cabeza quemada? Evidentemente este profesor se siente absolutamente frustrado de poder generar aprendizajes en esos estudiantes que se muestran de manera apática.
Ahora, la docencia no deja de ser un trabajo. Y muchas veces este trabajo, y esto no es para justificar al profesor, sino para comprender lo que está pasando, termina desgastando por sobrecarga al trabajador de la educación. Porque cuando el sistema sobrecarga al trabajador, no le da otras herramientas, no le permite recibir los recursos del Estado, el que paga las consecuencias de eso es el docente, que se siente absolutamente inútil e impotente frente a la gran demanda de situaciones que hay. Esto no tiene que servir a justificar a los compañeros y compañeras en su accionar, no es para justificar, pero para poder comprender muchas veces que el mismo docente, la docente, termina siendo víctima de un sistema que en la explotación termina generando esto, un docente que se siente absolutamente incapaz de poder resolver una situación de que los estudiantes aprendan. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, esto valida que el profesor haya denigrado a sus estudiantes bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿cuál es la manera que uno tiene que empezar a construir como educador y educadora? ¿Qué condiciones operan para que un profesor se sienta de esa manera en relación a su grupo y qué condiciones hacen que ese grupo sea apático? Porque la apatía y la frustración del docente en realidad son los síntomas del problema. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, esa es la forma que el problema se expresa, pero no es el problema en sí mismo. Si tienen hijos, cuando su hijo tiene fiebre, usted no dice que está enfermo de fiebre, porque nadie está enfermo de fiebre. La fiebre es un síntoma de algo que está pasando. La reacción de este docente y la apatía de estos estudiantes en realidad es el síntoma de un problema más profundo, que deberíamos averiguar qué es lo que ocurre para que eso explote en el aula. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Entienden la diferencia entre lo que estamos viendo es el síntoma? Pero, ¿cuál es el problema que hace que esto pase en la realidad áulica? ¿Comprenden esta pequeña diferencia? A lo que apunto. Sí, profe. Podríamos decir, dígame, voy a poner un falso problema educativo. El ausentismo del estudiante. El ausentismo, cuando el pibe falta, en realidad está mostrando un síntoma. Ahora, la causal es buscar qué es lo que hace que falte. No le interesa la escuela no lo contiene, la escuela no hace un seguimiento, tiene un problema de trabajo externo. ¿Cuál es el problema que genera el ausentismo? Ese es el problema, porque si no, así nos quedamos con el síntoma. Y cuando nos quedamos con el síntoma, no podemos trabajar sobre una solución al problema. Esto vamos a tener que trabajarlo arduamente. Y también la condición de trabajador del docente. El docente es un obrero de la tiza. Ojo con eso. Ojo, a veces ponemos las tintas y nos olvidamos que es un trabajador. Es un trabajador, y esto no es para justificarlo, pero no para exigir que las condiciones materiales del trabajo docente sean en un marco de dignidad. Porque si no, después termina siendo esto un sistema de explotación tremendo. No hay que olvidarse nunca de esta condición, nunca, esto no lo hacemos de onda, tenemos vocación, claramente, es un posicionamiento, la docencia es la forma que hemos elegido para expresar nuestra vida, o una parte de nuestra vida, pero no deja de ser un trabajo. No puedo dejar de reconocerme como trabajador, porque si no ahí se pierde la distinción. Y nos convertimos en, no sé, en misioneros, y no. Para poder exigirlo al docente, lo primero que tengo que comprender es que es trabajador. De esa manera, como trabajador, tengo derechos, pero al mismo tiempo tengo obligaciones. Cuando se nos quita la condición de trabajador, cuando no nos reconocemos en cuanto a trabajador, ahí empiezan los diferentes problemas. Porque se discute nuestro salario, se nos discute el par, se nos discute un montón de cosas. No, somos trabajadores. Con todo lo que implica la palabra trabajador. Bueno, duda, pregunta, inquietud sobre esta película. Quiero ir al segundo fragmento y leer lo que ustedes pusieron. ¿O quieren, alguno quiere decirlo antes que yo lea lo que ustedes pusieron? Leo yo. Lucas Juárez dice: analizo que la docente utilizó un poco de música para abordar el tema de la poesía en la clase. La verdad que no termina de la mejor manera su didáctica por lo que vi. Lo que planificó no obtuvo ninguna respuesta positiva. Sigue. Pero su didáctica atrás. Jonathan Manzanelli.
En el segundo video se puede apreciar a la profesora tratando de dar una clase sobre la rima de los rap, algo propio de la cultura negra estadounidense, a lo que varios de los estudiantes se le burlaban por ser blanca y la profesora los cambia de lugar. La primera impresión que me dio es el odio de las razas que hay en la cultura. Bueno, cita después a Marx. Gonzalo, en el segundo clip vemos una resolución a un problema un poco autoritaria. Gonzalo dice, es autoritaria. Lo cual desencadena un problema más grande. Aunque los conflictos en el salón de clases siempre van a estar, nunca debemos apartar de horizonte eso, perdón. Debemos pensar las acciones que vamos a realizar. O sea, acá habría que planificar lo que hizo la docente. Milagros. En Escritores de la Libertad, la profesora sí muestra interés hacia sus alumnos, pero estos sumergidos en sus problemas personales no muestran respuestas positivas. El cambio de estrategia para comunicarse con ellos y resolver el problema en el aula, principalmente sería informarse más acerca de lo que quieren enseñarles para que sus alumnos puedan ver realmente lo que la profesora tiene para enseñar. Jorge, Escritores de la Libertad. Análisis, dice, repito lo que dije, a veces el exceso de confianza, empatía, de buena onda, en una primera instancia puede generar el efecto contrario. El respeto y la confianza son cosas que se van construyendo con el tiempo. Pasamos de Luca, acá hay un exceso de empatía, en el otro hay autoritario, según. Vemos cosas, ¿ven cómo surgen cosas distintas entre ustedes, lo que ven? Escritores de la Libertad, Tatiana. La actividad planteada por la profesora demuestra una intención de acercarse al entorno y conocer el contexto en el que conviven sus estudiantes. Pero claramente su reacción de querer imponer el orden en el aula, ejerciendo esa autoridad por la fuerza, no resulta para nada positivo, por lo que solo logra alejar al grupo. Melissa. La docente parece que recién se inicia en la educación, es lo que le dicen sus estudiantes, y va con ilusiones, que seguramente iremos muchos de nosotros, de querer captar la atención de los estudiantes mediante intereses de los y las adolescentes, pero se encuentra con la realidad, con los problemas sociales, culturales, de discriminación de los estudiantes. Sigue. Listo. ¿Algo que quieran decir ustedes antes que hablemos de Escritores de la Libertad? Tomen la palabra. Porque acá vemos personas que ven cosas distintas. En el mismo fragmento vemos cosas absolutamente distintas. Y es el mismo fragmento para todos. Posicionemos. Tomen la palabra, digan, después veremos. Vamos a desmenuzar ese fragmento. ¿Cuál sería lo malo? ¿Lo malo de qué? No, que usted estuvo leyendo y no sé, estaría, hay algo malo en el análisis. No. Quiero que ustedes pongan su Hola, profe. mirada. Sí. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que elige un método acertado, el de acercarse a los chicos. Me parece acertado. Lo que no me parece acertado es cómo al final resuelve el problema. O sea, como que cuando de forma autoritaria decide cambiar de lugar a los chicos, como que no me parece la forma medio autoritaria y el momento, porque queda como un momento medio... Pero entonces, entonces para vos es autoritaria. Para mí sí, la forma en que lo hace sí. Otro compañero decía que hay un exceso de empatía y que digamos que eso produjo el desorden del aula. Para mí empezó armando algo y después lo terminó destruyendo ella misma. Lo destruyó ella misma. ¿Qué más? Me encanta lo que está saliendo, ¿eh? Después yo digo mi mirada, obvio. Y vamos a tomar diferentes elementos. Yo veo que es la realidad. O sea, uno tiene en la cabeza ir con algo, a plasmar algo en sus alumnos, en sus estudiantes, perdón, sí. Y después te topás con la realidad. O sea, hoy yo quiero ir a dar, no sé, Sócrates y el aula pasa otra cosa. Hay problemas en ellos que ya vienen desde antes, no sé si es culpa de ella o no, y es la manera en que ella quiso abordarlo, pero también me parece que con la experiencia uno va accionando en esas cosas. Por más que ella tenga esas herramientas pedagógicas que yo no lo veo por ahí autoritario porque, no sé, para mí es una manera de cambiar un poco lo que ya estaba establecido porque ese racismo entre ellos ya estaba. Entonces lo tomé por ese lado. No. Capaz que no se me entendió, no lo expliqué bien, pero lo que quise decir... Sí, no. Lo que quise decir es que el método de cambiar de lugar está bueno,
pero me parece que estaría bueno plantearlo y no de un modo de decir, bueno, vos sentate acá, vos sentate allá, vos cambiate de lugar. Eso es lo que yo digo. Perfecto. No dirigista, no querés que sea dirigista. Claro. Bien. Muy bien. ¿Y qué los demás toman la palabra? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Es autoritaria? ¿Todos coinciden que la actividad terminó mal? O sea, para usted la actividad terminó pésimo. Profe, perdón. Sí. Uno cuando va construyendo, ¿no?, lo que es la autoridad pedagógica, creo que esa labor implica ensayo y error, digo. Y a su vez eso depende de lo que demande el grupo. Creo que el docente en ciertos momentos tiene que tomar la posta y va a tomar decisiones, como en este caso, que a su vez va a tener consecuencias. Entonces, ¿es autoritaria la profesora? ¿Cómo? ¿Es autoritaria la profesora cuando toma Para mí decisiones? no creo. Para vos no. Perfecto. ¿Los demás qué dicen? Que al principio se dan varias etapas. Para mí mínimo se dan 2 etapas. Al principio lo que hace la profesora es tratar de utilizar una herramienta para acercarse a los alumnos, a través de un rapero, qué sé yo. Pero al ver a los alumnos, al ver capaz ese exceso de confianza, no sé si de confianza, pero de empatía, de buena onda, cuando vos no tenés una respuesta positiva por parte del alumno, genera algo peor todavía. O sea, todavía no se construyó una confianza, una empatía como para que el docente tenga tal actitud. Capaz que a veces a veces se recomienda o lo que puede llegar a pasar es que el docente se muestre como alguien neutro, entre comillas, como para no caer mal. ¿Pero quién recomienda esto? ¿Qué autor recomienda eso? No es que lo recomienda un autor, pero a veces dicen, cuando uno... ¿Pero quién? ¿Alguien te dijo eso, que un docente tiene que mostrarse neutro en el aula? No, pero es algo que yo pienso y es algo que a veces se puede llegar a escuchar. Cuando uno dice está demasiado en confianza y no hay confianza, cuando uno a primera vista se quiere hacer el copado y cuando del otro lado capaz que no... La profesora te quiere hacer la copada, según vos. Vos ves eso. La copada en el sentido de cómo se muestra, carismática y todo ese tipo de cosas. Y del otro lado es una respuesta a eso que puede llegar a ser peor. Ahora, después cuando la situación se va desmadrando, la profesora no le queda otra que tener esa actitud seria. No creo que la profesora sea autoritaria, sino que tuvo que utilizar esa herramienta para generar un poco de orden. Que vio que un alumno se le estaba... Bueno. Bien, entiendo lo que decís, perfecto. ¿Quién más? ¿Los demás tienen algo para decir? La actividad fue mal resuelta para ustedes. Para todo lo demás. Terminan volviendo los chicos, porque igual tienen que volver a la institución y lo que se ve al final es que vuelven. ¿Pero fue mal resuelta la actividad? Porque por lo que leo muchos de ustedes fue mal resuelta, fue mal gestionada, pareciera ser que esta docente... No, para mí terminó bien. Claro, para mí choca esa actitud al principio, pero quizás es lo que, claro, los vamos motivando más también. Bien, vamos por parte. ¿Alguien quiere decir algo antes que empiece yo? Tomen la palabra. ¿No? Prosigo entonces. Yo no veo nada de lo que ustedes ven, la verdad que me cuesta encontrar eso que ustedes están diciendo. Creo que la docente, primero cuando va al aula, no es que trata de ser empática, trata de hacer una actividad motivadora tomando un elemento que se apropia de su cultura. No es que trata de hacer un sexo de buena onda, trata de que los contenidos que muchas veces están alejados de la realidad, de lo que acontece en esos suburbios, tenga algo que ver, quiere hacer un enlace entre su vida y el contenido. Y lo hace por medio del rap, a tal punto que nombra mal al rapero y le dicen cómo se llama. Y ellos empiezan a hacer un montón de cosas. Pero ella no está planteando un aula anárquica, un aula donde todo pase. Porque de hecho marca su autoridad. O sea, vamos a ver este tema. Cuando empieza la burla y empieza la crítica a su autoridad, automáticamente marca el límite del aula. Y eso no es ser autoritario. Eso es marcar lo que se tiene como el clima de trabajo en el aula. No tiene nada que ver con el autoritarismo. Pero lejos, autoritarismo fuera, si ella hubiera empezado un sermón, hubiera automáticamente anulado toda la posibilidad de escuchar lo que hizo su alumno y no dar una respuesta. Y sin embargo no hizo eso. Los cambia de lugar y los estudiantes acceden a cambiarlo. Y ahí se arma un conflicto en el aula. Pero el conflicto, la tensión en el aula no es negativa. No todo conflicto que pasa en el aula es igual a algo malo.
Porque ese conflicto lo que le permite a ella es trabajar sobre el problema de la... ¿Cuál es el problema del aula? La discriminación racial. Hay asiáticos, latinos, americanos, afrodescendientes, bueno, todo lo que se está dando cuenta. Por eso le dice felices con su nueva frontera. Porque lo que está en juego en ese aula es la posibilidad de convivir en nuestra diversidad. Entonces ella tiene que romper. Pero no hay ni un modelo autoritario, ni hay un modelo de sobreempatía, porque no deja, en ningún momento va a dejar que eso se desmadre a tal punto que sea ingobernable el aula. A tal punto que logra, se sostiene en su propuesta pedagógica y los estudiantes no tienen otra cosa más que acceder. La película está basada en hechos reales. Eso me olvidé decirle. Entonces, logra convencerlo. Por supuesto que tiene que entender la realidad, pero con lo que ella empatiza no es con la música. Con lo que está empatizando es que tiene que romper las fronteras que existían en ese aula, lo que se llama los diagramas de poder que había en el aula, los tiene que romper. Y eso le va a llevar un tiempo y un esfuerzo, porque va a tener que tensionar el aula y va a tener que al mismo tiempo negociar con el aula, y eso va a traer algunos conflictos. Pero esos conflictos menores, que son que alguno le diga a otro algo, que le quiera pegar y todo lo demás, van a ser conflictos que van a llevar a otra instancia, en donde esos pibes van a poder reconocerse como iguales en sus diferencias, y van a poder coexistir y convivir ahí, y no van a dejar de mirarse como al que le tengo miedo, al que es mi enemigo, para tener una instancia superior de convivencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, yo no veo que haya una actitud autoritaria, hay una actitud de autoridad pedagógica. Esta es la propuesta, y vamos a hacer esto, porque quien se formó y que entiende cuál es la dinámica de lo que estamos haciendo es ella. Y a tal punto logra sostener su posición que los estudiantes que podrían haber hecho caso omiso de cambiarse de lugar, se resisten, pero lo hacen. ¿Hay resistencia? Por supuesto, porque ahí donde hay poder hay resistencia. Pero lo hacen. Y cuando vuelven, después de todas las peleas y todo lo demás, van a esa aula como ella eligió diagramar el nuevo esquema de poder del aula. ¿Por qué eligió eso? Porque era lo mejor. Por supuesto que hay que tomar decisiones, por supuesto que hay que dirigir, por supuesto que vamos a tener que hacer un montón de cosas. El aula no es una asamblea democrática permanente sobre todas las decisiones, porque ustedes están 4 años acá formándose como profesionales de la educación para tomar decisiones de gestión en el aula. Lo cual no quiere decir que mi estudiante va a ser pasivo y no le voy a preguntar qué es lo que le pasa. Pero sí tengo que entender que el que va a gestionar el aula, los procesos de enseñanza y aprendizaje, soy yo como profesional. Si no se convierte en una asamblea permanente, vamos a decidir todo lo que vamos a hacer. No, porque el adulto responsable sos vos. La asimetría, que no es subordinación, me obliga a tomar decisiones de gestión de lo que pasa en el aula. Y no puedo saber todo lo que va a pasar, pero sí puedo planificar y tratar de generar situaciones en base a lo que planifico. Y finalmente la docente termina logrando lo que quiere. Porque su objetivo era redefinir las fronteras y límites que existían en el aula. Lo termina logrando. Ustedes dirán, sí, pero en el medio de este conflicto. Sí, por supuesto. ¿Cómo no va a haber conflicto en el aula? ¿Cómo eso no va a suscitar algunas tensiones? Más en el contexto, la escuela se hace en la realidad social. Son los suburbios, está lleno de inmigrantes, tensión entre la cultura. Hay que enseñar en ese contexto. Aparte es una tensión negativa, digamos, hay enfrentamientos realmente fuertemente étnicos de uno contra otros. Barrios que se limitan por calles, acá hasta acá, ustedes son esto, ustedes son X. Entonces, la gestión del conflicto está bien resuelta. Digamos, está bien resuelta porque logran, no se matan, vuelven, le hacen caso. Ahora, todo eso se hace en un marco de atención, por supuesto que sí, son adolescentes. No iban a ir pasivamente a hacer cada cosa de lo que le estaba planteando la profesora, sino que iba a haber resistencia, y le va a pasar a ustedes. Ustedes van a llegar a 6º año y van a hablar de Platón, de la historia de la filosofía, de los presocráticos, no sé, de Heidegger. No. Eso no va a pasar así. Va a haber que generar el clima de aprendizaje, el escenario para poder enseñar, los vínculos, hay un montón de cuestiones. Pero no creo que estas dos categorías en términos dicotómicos, o es autoritaria, o es alguien de exceso de empatía, digamos, estén en la película. No creo que sean los dos focos. Lo que hay es una tensión
en cuanto a la resolución de conflicto y lo va llevando bien, porque ella, no por ser alguien consciente de la problemática de sus estudiantes, pierde su autoridad, que es lo más difícil que hay. Lo más difícil es sostener mi conciencia crítica y empatía hacia el otro, pero al mismo tiempo no dejar de ser docente. Cuesta muchísimo, es mucho más fácil hacerse el amigo de los estudiantes y que no enseño nada, y es mucho más fácil también hacerse el autoritario y no me importa nada lo que al otro le acontece y listo. Esas son dos posiciones cómodas y fácil de gestionar en el aula, porque yo me hago el amigo, no enseño, no provoco nada, no genero cambio, no cuestiono actitudes que son absolutamente nocivas, o yo directamente enseño mi contenido y lo que pasa en el aula, la verdad, que no me impacta porque soy un sujeto indolente, son dos posiciones cómodas. Lo más difícil es sostener, educar, leíamos la semana pasada, educar implica justamente contener, cuidar, ayudar. Educar implica todo eso. Y es lo que está haciendo la docente, con lo conflictivo que es, porque no es sencillo. Pueden tomar la palabra. Cham. Así que entienden a lo que apunto, por qué digo que en este caso el conflicto en el aula no tiene por qué ser visto de manera negativa. Sí, se entiende. Porque el conflicto se va a suscitar, ustedes van a aprender un montón de situaciones que los pibes van a tener reacciones encontradas. Sí, ¿por qué no pueden venir ebrios a la escuela a las 7 de la mañana un lunes? Y vas a tener que tener, ¿por qué? ¿Vos quién sos para decirme que no puedo venir ebrio del baile, del boliche, como le quieran decir, da igual? O lo que venga. ¿Por qué no puedo hacer el UPD, el UDD, el UBI, no sé cuánta nomenclatura más para tomar alcohol? Digamos. Entonces, uno va a ir a tensionar ahí, y eso va a generar un conflicto en el aula. Porque el conflicto en el aula es tan necesario como el conflicto en la democracia. Digamos, si no hubiera conflicto, no se disputa sentido, no se disputa intereses, no hay nada. Entonces, mirar el aula como un lugar en donde el conflicto no va a existir es pedagogía de la ingenuidad, que es la peor de todas las pedagogías. Porque la pedagogía de la ingenuidad se queda con lo que debería ser, ¿no? Y espera que eso sea de esa manera y no hace nada. Y cuando se encuentra con la realidad, se encuentra absolutamente invalidada para poder hacer algo. Porque dice, ¿cómo no es así? No es así. Entonces, y termina mirando todo conflicto en el aula como conflicto, toda tensión en el aula no tiene por qué ser negativa. Para nada. Para nada. Toda tensión en el aula, si es administrada bien, puede ser una tensión de resolución positiva. Cualquier discusión que se le imagine a usted. Voy a poner un ejemplo. Hace poco ustedes entregaron una carta, un acto tensivo, diciendo nos están sobrecargando actividades, queremos que hagan tal cosa. Bueno, eso es un acto tensivo. Ahora, la recepción de ese acto tensivo fue positiva por parte del cuerpo de docentes. ¿Me explico? Por más que ustedes estén reclamando algo. Ahora vamos a ver cómo impacta eso después en las aulas, ¿no? En la metodología de trabajo. Pero hay que salirse de esta mirada ingenua, bisique, y de las adjetivaciones. Porque si no, lejos de poder lograr un posicionamiento docente, lo que estamos yendo al aula, trayendo mis prejuicios. Y si yo voy a ir al aula a traer todo mi prejuicio, todos mis preconceptos, y no voy a dejar que la pedagogía me transforme, que lo disciplinar me transforme, entonces nos estamos equivocando. Entonces la experiencia pedagógica se vuelve una experiencia de bajo impacto. Porque me quedo con lo más seguro, con lo que yo evalúo y juzgo que es la gente. Entonces, este es así, y de esa manera planifico. No, uno tiene que ir construyendo la mirada del educador para poder ir y transformar esa aula que está ahí con todos sus problemas. Duda, pregunta, inquietud, cuestionamiento, algo que no haya quedado claro. ¿No? Por eso, todas estas observaciones lo que van a hacer es mostrar nuestra subjetividad. Toda la subjetividad que ustedes traen en el aula va a estar ahí, tac, 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 porque ¿saben qué van a hacer? Van a transparentar qué es lo que piensan, constantemente. ¿Eso es malo? No.
Lo malo sería que después de 4 años no se modifiquen las cosas que tienen que ser modificables, que deben ser modificadas, perdón. O sea, eso sería lo malo. Pero que ustedes transparentes, aquellos que piensan, sus prejuicios, sus preconceptos, no es malo. Están acá para aprender y para poder ver a ese sujeto que está ahí como un sujeto de derecho. Y para poder revisar las prácticas, pero eso cuesta, eso lleva tiempo, no hay resoluciones mágicas. No es, ¿y qué hago cuando no te permanezco? No es magia. Esto no es pensamiento mágico, acá no. Esto es justamente pensar de manera clínica, pedagógicamente hablando, utilizando nuestra disciplina para enseñar. Eso es el trabajo nuestro. Es mucho más complejo de lo que pensamos. Pero así de complejo es que lo vuelve fascinante, o por lo menos a mí me enamora. Bueno, nada más. Por eso esto es fundamental, porque si no como que la teoría queda por un lado y lo que tengo que ver queda por otro y a mí no me gusta. Tiene que hacer un enlace, tiene que haber un enlace entre lo que dice el marco teórico y mi construcción de la mirada docente. Bueno, avanzamos con el marco curricular referencial, marco curricular referencial, MSR, marco curricular referencial. El marco curricular referencial es de 2019, o sea, del año pasado, y fue aprobado para modificar justamente los diseños curriculares. Pero este marco se encuentra actualmente sin ninguna funcionalidad técnica, porque no hay ningún currículum que se haya modificado a partir de, ningún diseño curricular, perdón, que se haya modificado a partir de este nuevo marco. Y este marco, si ustedes lo pudieron leer, son poquitas hojitas las seleccionadas, se ve claramente que educar es un acto político y que está fuertemente influenciado por quien administra el gobierno de la educación. En este caso, la Dirección General de Escuela, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y si ustedes analizan el marco curricular, van a ver que pone énfasis muy fuertemente en la formación para la ciudadanía, pero es una ciudadanía que no está pensada de manera sustantiva, es decir, de la lógica de pensar un ciudadano que reclame por sus derechos, que el Estado tiene que garantizar esos derechos, sino que está pensada en la convivencia pacífica, en que tengo derechos, pero que constantemente tengo obligaciones. Que puedo entender la vida cosmopolita, pero tengo que entender también que el Estado, ¿no?, es el que regula esta convivencia, que eso es todo válido, pero si constantemente yo estoy poniendo énfasis en una ciudadanía normativa, lo que estoy queriendo decir es que usted tiene derecho, pero tiene que recordar todo el tiempo que tiene obligaciones, 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 obligaciones. Y lo que hace de alguna manera es poner una carga enorme sobre el ciudadano y limita la responsabilidad del Estado. Este marco curricular, cuando uno ve cómo hace hincapié en la ciudadanía, es una ciudadanía fuertemente normativa. Pero normativa en cuanto a qué, en cuanto a derecho, no, en cuanto a que yo tengo que cumplir determinadas obligaciones para ser parte, e inclusive lo dice, civilidad, entendiendo la civilidad como el cumplimiento de las pautas de la norma. Claro, está todo bien, yo puedo cumplir las pautas y las normas, pero el problema es que el Estado me tiene que garantizar un montón de condiciones. Digo, en la medida que yo solamente tengo que limitarme a cumplir mis obligaciones como ciudadano y no puedo reclamar, no puedo exigir, no puedo protestar, porque me está diciendo simplemente que lo que haga sea un ciudadano que cumpla la norma, bueno, evidentemente ahí hay un vacío de lo que podemos decir la democracia. ¿En qué sentido? En que la vacío de conflicto y lo único que me limita es a cumplir la norma. Entonces, ni bien uno analiza el marco curricular referencial, lo que se está viendo es claramente cuál es la concepción ciudadana que se tiene. Y eso es una concepción política. Entonces, este marco curricular lo que marca es una distancia enorme con el marco general de la política curricular anterior, donde hablamos de sujeto de derecho, protagonista, ciudadanía activa y todo lo demás. Acá estamos hablando de un sujeto que tiene que ser formado para cumplir determinadas normas. Y ese es el lugar del sistema educativo. Prosigamos. ¿Cómo tiene que ser la enseñanza o las propuestas pedagógicas en base a este marco curricular? Dicen que tienen que ser basadas en aprendizaje en problemas. El aprendizaje en problemas es una metodología donde los estudiantes tienen que resolver, valga la redundancia, una problemática, ¿no? Y esta problemática puede ser abordada de diferentes materias. Vamos a suponer la contaminación del río Matanza. Puede ser abordada de historia, de geografía, incluso de filosofía. Digamos, qué es lo que permitió que esto se haya contaminado tanto tiempo, desde economía, ¿no? Entonces lo que permite es, bueno, que los estudiantes se asuman como protagonistas del proceso de aprendizaje, ¿no?
y el docente genera las condiciones para que ellos puedan aprender. Entonces es un aprendizaje activo basado en la actividad, en el protagonismo, donde el estudiante se va posicionando en el centro de la escena. Ahora bien, esto puede ser mirado de manera positiva como un acto democrático, digamos, donde el estudiante asume mayor responsabilidad, pero también como un acto delegativo, en cuanto a quién tiene responsabilidad a la hora de aprender, de garantizar ese proceso de enseñanza, digamos. Depende cómo se gestione esta idea, podemos tener múltiples lecturas de qué decimos cuando decimos aprendizaje basado en problemas. Más allá que la idea original es justamente que el estudiante participe, resuelva, ¿no? Ahora, el problema es cómo eso se lleva en la práctica, cómo eso se gestiona dentro de las realidades educativas. Y este marco curricular tiene, por así decirlo, 4 ejes transversales. 4 ejes transversales. ¿Lo llegaron a leer? ¿Pudieron leerlo? Sí, no, tal vez. Yo no, profe. Perfecto. ¿Lo demás? No, tampoco. No, igual es profe. Ok. Es un texto sencillo, no sé por qué. Igual el año pasado lo trabajé más o menos, y me acuerdo que yo no lo tampoco ahora, para ahora, pero me acuerdo que uno era la tecnología. Bien, es así. Miren, en la página 15 están la formación ciudadana, la educación inclusiva, la educación sexual integral y la tecnología educativa. Son transversales. Pero de estos 4, reitero, formación ciudadana, educación sexual integral, educación inclusiva y la tecnología, los más fuertes son la ciudadanía y la tecnología. Le da mucho espacio a ambos conceptos. Y reitero esto, acá se está pensando en formar a un ciudadano de una perspectiva normativista, una perspectiva pasiva, distinto al marco general de la política curricular, que no habla de un sujeto de derecho, totalmente distinto, porque esto impacta en los contenidos que podamos enseñar. Digamos, la idea es que de acá salgan los contenidos que uno tiene que enseñar. Ahora bien, ustedes seguramente ya saben la diferencia entre transdisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, porque ya lo habrán visto en primer año. Y ahora me dicen, no lo vimos, y yo digo, no sé para qué lo dije, lo vimos. Ya lo saben. Profe, en primer año, si bien vimos algo entre las diferencias que había entre el marco de la política curricular y el de ahora, no vimos esos conceptos así tan técnicos, sino que simplemente fue listar esos dos y, bueno, buscar diferencias. No tuvimos esa materia en todo el año, profe, tuvimos un cuatrimestre nomás. Ah, listo, ok, ahora me queda más claro. Bueno, nosotros disciplinar es cuando enseñamos nuestra disciplina. Yo enseño filosofía, otro enseña política, otro historia, geografía, economía, matemática, lo que sea. Interdisciplinar quiere decir que un mismo tema, ¿no? Cada disciplina hace su aporte, ¿no? Esto que hablaba del riachuelo. Multidisciplinar es que todas las disciplinas al tema estudiado realizan sus aportes, pero superándolo, se integran estos aportes. No es que la historia me dice el riachuelo esto, la geografía me dice esto. No, acá trabajan de manera conjunta y me dan un contenido nuevo, un abordaje nuevo sobre el contenido, perdón. Pero transversal no es interdisciplinar. Transversal quiere decir que ese tema atraviesa todas las materias y que todas las materias lo tienen que tratar. Y no me está diciendo que lo trate de manera interdisciplinar. A ver qué me dice la historia de esto, qué me dice la matemática, qué me dice la geografía. Sino que yo tengo que trabajar estos temas, sí. Profe, como la ESI, que Tal cual. Tiene que atravesar de manera transversal. La ESI es el que lo toma el marco, es transversal. Todos tenemos que tomar la ESI en el marco de nuestras materias. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Hay una ley que me dice que tengo que tratarlo. Ahora, estos 4 temas que toma el marco curricular, lo que nos está diciendo es que al ser de carácter transversal, yo tengo que sí o sí tenerlo en mi materia. Tengo que hablar de la formación ciudadana a partir de mis contenidos, tengo que tomar la educación tecnológica, la educación sexual integral, el uso de la tecnología. Ustedes, por ejemplo, podrían problematizar el uso de la tecnología con un capítulo de Black Mirror y quedaría
pero perfecto. Digamos, cualquier capítulo de esa serie es fantástico para analizar la sociedad más mediática. Y la transversalidad, entonces, a este concepto es diferente a lo que comúnmente llamamos contenido disciplinar, ¿no? E interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Eso es más largo. Deberíamos ir haciendo como un esquemita de cada uno para que se entiendan claramente las diferencias. Pero lo importante es entender esto de transversal. Ahora bien, este marco no está en vigencia. Este marco se encuentra... está en vigencia, pero no está siendo aplicado porque no hay ningún nuevo diseño curricular que se haya modificado en base a este marco. Los sindicatos docentes y los consejeros docentes presentaron críticas a este marco curricular, lo han puesto en tensión, básicamente ¿por qué? Porque incorpora algunos conceptos que son propios de lo que llamamos educación para el mercado, ¿no? El individualismo, la idea de emprendedurismo, de responsabilidad individual, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, detectarlo, porque cuando utilizamos estos términos, lo que estamos poniendo en tensión es concebir a la educación como un derecho. Entonces, cuando yo digo y sostengo desde el diseño, estoy hablando mucho yo y no estoy escuchando a ustedes, esa me está preocupando. Cuando yo desde el marco curricular sostengo todos estos valores, estoy posicionando una forma que tiene que tomar el sistema educativo a la hora de enseñar a los y las adolescentes en nuestras aulas. Entonces, este marco curricular lo que me muestra claramente estas hojitas que estamos diciendo de selección es que la educación es un acto político en sí mismo. Ahora bien, ¿cómo se aborda transversalmente estos contenidos en el aula, estos ejes? ¿Cómo se pueden abordar? Bueno, de múltiples maneras. Y no quiere decir que van a anotar, hoy vamos a trabajar ESI, hoy vamos a trabajar TICS, hoy vamos a trabajar formación ciudadana. No. Quiere decir que uno puede ir viendo diferentes actividades y diferentes temáticas a lo largo de todo el año. No es que es un día o en un momento, sino que la incorporación de estos ejes, inclusive pueden ser tratados en diferentes temáticas que ustedes aborden dependiendo de la materia que estén enseñando, ¿no? Eso va a depender del diseño curricular, digamos. Ustedes pueden dar varios contenidos. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo puede pensar la filosofía la formación ciudadana? La formación del sujeto ciudadano. Ustedes van a ser profesores y profesoras de filosofía. Bueno, ¿cómo piensan esa formación? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿O qué tienen pensado hacer? De a uno, porque se me acopla el sonido. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cómo ustedes de la filosofía van a formar ciudadanos? Si es un tema transversal que van a tener que tener. ¿Cómo ustedes, pues yo a formar ciudadanos así? ¿Cuál es el aporte que puede hacer la filosofía? Una visión crítica. Bien, eso sí. ¿Qué más? ¿Qué significa eso? Porque es un eufemismo. O sea, quiero saber, ¿qué significa una visión crítica en formación ciudadana? Exactamente. ¿A qué llamamos eso? Para ir poniéndole. Sí. Entonces lo establecido, pues, o sea, hacerlos que se den cuenta de que no todo es como dicen y las cosas que parecen más normalizadoras y ir por ese lado también. Ok. ¿Y qué cuestionarían de lo existente? ¿Que somos sujetos de derecho? ¿La ESI? ¿Qué cuestionarían de lo existente? ¿Cuál creen ustedes que van a tener que enfrentar ustedes, profesores de filosofía en la formación ciudadana? ¿Hay algo que ustedes tienen que ver claro cuál es el adversario, más o menos, prácticamente? Atrás tengo a una que lo tenía bastante claro eso. Y en contra de la visión del mercado, capaz. Pues esa es una. ¿En qué se sustenta esa visión? Individualista. Individualista, que tenemos que producir, que tenemos que consumir. ¿Cuál es el peor de todos los sentidos? ¿Cómo? ¿Cuál es el peor de todos los sentidos? La vista. Metafóricamente hablando.
No entiendo a qué se Y refiere. quizás la explotación laboral, ¿no? ¿Y en qué se sustenta la explotación laboral? Por ejemplo, el que quiera ganar pan, que lo gane con el sudor de su frente, el trabajo dignifica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué La constituye todo eso? meritocracia, Sí, pero todo eso, ¿en dónde está instalado? Todas esas ideas están instaladas el en un lugar. capitalismo, Ese es el sistema económico. pero En- es social también. Por supuesto, sí, claro que sí. En el sentido Pero común, ¿pero profe. ¿dónde opera todo eso? En el Estado. El Estado, bueno, depende cómo lo leas, obvio. Si uno es marxista trotskista va a decir que sí, yo que no voy a decir que el Estado siempre es un elemento en disputa. Depende. Yo soy abobseso en ese sentido, un neomarxista de los 70. El Estado para mí se disputa entre las diferentes clases. En el sentido común. En el sentido común. El sentido común regula, articula, justifica, normaliza, invisibiliza, nos vuelve a críticos, todo. Se lo dijo el compañero hace un ratito. ¿Lo dijo o no lo escuché? Se acopló. ¿Quién lo dijo? Perdón. Perdón, no lo escuché, si no lo tomaba. El sentido común. Ustedes van a ser profesores de filosofía y le van a decir, ¿y por qué tengo que cumplir la norma, profe? No, es obvio que tengo que ir a trabajar, porque si yo no trabajo no voy a comer. ¿Cómo van a...? Y le dice, ¿y para qué voy a votar si es todo lo mismo, profe? ¿Por qué tengo que respetar la ley si a mí no me respeta nadie? ¿Cómo trabajan el sentido? ¿Cómo tensiona el sentido común? Este eje transversal, la ciudadanía, y ustedes son profesores de filosofía. ¿Qué harían? Cham. No se le ocurre nada de cómo van a trabajar el sentido común en el aula. Estoy pensando, Chao. profe. Pregunté, ustedes tienen Yo que como que no tomar el entiendo la eje pregunta. formación ciudadana. ¿Cómo lo van a trabajar de manera crítica para vencer el sentido común? O por lo menos tensionarlo. Porque el sentido común es lo que más presente está en el aula, ¿eh? De la justificación de la violencia hasta la justificación de la explotación laboral, permanentemente. Está ahí como uno de los obstáculos permanentes para tener que vencer y lidiar con él. Bueno. Aplicando la mayéutica, dice. Bueno, y si te vas a encontrar cada vez con sentido común, porque no es que decir, sí, tiene razón, no es automáticamente, no funciona así, no hay soluciones mágicas. Abandonemos el pensamiento mágico. Tensionar el sentido común desde la escuela es un proceso difícil y complejo. ¿Por qué? Porque básicamente implica sacar al estudiante del lugar que está acostumbrado a pensar lo que acontece. Si estoy acostumbrado a pensar que cada vez que alguien tiene un conflicto con alguien le tengo que pegar porque es la manera que tengo de respetarme, de construir y que la escuela ponga en atención esa forma de resolver el conflicto, no se hace ni con una palabrita, ni con una reunión, ni con nada por el estilo. Todas esas cosas ayudan, pero tiene que ser un trabajo sostenido de diferentes acciones que va desde que el pibe ingresa a esa escuela, que le enseñan que en la escuela convivimos, que hay forma de resolver los conflictos que no van por golpearlo al otro, que el otro es un igual a mí, que el conflicto tiene diferentes formas de ser abordados, que tiene que ver con un montón de acciones que incluyen la charla, que incluyen todo eso, porque no es que lo excluye, pero que se sostienen a lo largo de un proyecto educativo de años, de que ingresa en primer año y sale en sexto. Ahora, el sentido común es lo que más le va a aparecer en el aula. Usted, la ESI, por ejemplo, la ESI y el sentido común. ¿Saben cuántas veces va a aparecer en el aula la ESI y el sentido común? Pero si tiene pene es varón, profe. Cuando es varón, ¿qué le va a decir? No es mujer. Y ahí uno va a tener que operar sobre esos opuestos que trae el estudiante. Entonces, ustedes van a ser profe de filosofía, uno de sus trabajos titánicos, si se quiere,
es poder operar sobre eso, con todo lo que eso trae, con todo lo que eso conlleva, que es un esfuerzo intelectual, como dice Feldman, de compromiso personal, donde uno pone mucho de sí. Pero no hay otra manera, tampoco hay una solución mágica, voy a decir esto hasta el cansancio. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no saben qué decir o no están entendiendo lo que estoy explicando hoy, capaz? No sé si van comprendiendo a qué es lo que estoy apuntando. Mariela dice que entienden, los demás entienden, no están comprendiendo hoy, hablo chino básico, están cansados, no quieren saber más nada. Ahora el micrófono, diga, no, profe, no entendí esto y lo explicamos, no hay problema. Para eso estamos acá, digo, para que no sea chino. ¿Cómo dijo que era el síntoma de la cabeza quemada? Burnout. Eso, me parece que pasa hoy. La cabeza quemada, están cansados, está bien. Sí, los demás, pero van comprendiendo lo que quiero decir, independientemente sí, de la se entiende. participación. Sí, se entiende. O sea, no quiero decirles, o sea, están cansados, está bien, es entendible eso. Lo que quiero decir es si van comprendiendo lo que estamos abordando en clase, digamos. Eso sí me preocupa. El resto que no participen hoy porque están cansados, bueno, digo, puede pasar, no pasa nada. Digo, lo que me preocupa es que no estén entendiendo lo que estoy explicando. Eso sí me va a preocupar y bastante. Bueno, prosigamos entonces con el marco curricular. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer con el marco curricular? Vean, identifiquen los supuestos ideológicos, cuando lo lean, en los que se para el marco curricular, y vean los conceptos ideológicos con los cuales se para el marco general de la política curricular. Son dos gobiernos distintos, con dos miradas distintas sobre el sistema educativo, con sus matices. Obvio que van a decir, no es todo lo mismo, hay matices. Independientemente de que me digan cómo lo vean a esto en términos ideológicos, hay matices y eso se expresan en los lineamientos. Entonces lo que quiero que hagan es que identifiquen eso. Que puedan ver cómo esto. A ver, esto quiero que hagan no es una actividad formal, es inducirlos a que lo hagan, porque cuando hagamos para así decirlo, la integración de los saberes que estamos haciendo, una de las cosas que les voy a pedir es eso, que puedan ver la diferencia entre ambos documentos y que ustedes puedan expresarlo por escrito. Por eso yo marco esta diferencia entre este documento y el anterior documento que estuvimos viendo y estudiando. Fíjense de qué perspectiva aborda este documento. Es más, si pueden leer un poquito más el marco curricular que está, lo van a encontrar colgado en la web, por favor háganlo, porque de esa manera van a partir una visión mucho más amplia de todo lo que está diciendo. Pero es sencillo, digamos, si pueden rastrear los descriptores ideológicos en este y en el otro, es una actividad que no demanda un gran esfuerzo intelectual, por así decirlo. Bueno, consulta, duda, inquietud, trauma epistémico, algo. Ya llevamos una horita. Algo que quieran decir sobre esto, algo que no les haya quedado claro, algo que no le gustó, algo que no le terminó de cerrar la idea, dudas, incertidumbre. No hablan, voy a hablar yo. Así, es mejor que tomen la próxima y ya está, terminamos, pero no. Profe, esto lo de los marcos se me viene a la mente y lo comparo con el texto, creo que es La escuela como máquina de educar. Ah, sí, de Pablo Pinó. Y un poco la idea de, según la finalidad que va a tener la escuela, el contexto del país, el gobierno en sí, van a ser las políticas que se van a aplicar en... Sí, bueno, sí, bueno. Sí, es verdad. Igual Pablo, que es profesor mío, dice que no es que es directo siempre. Si bien el proyecto educativo, digamos, el proyecto político se expresa en el proyecto educativo, perdón, pero no es tan lineal la relación, no es tan... A modelo político A le corresponde modelo educativo B, porque, digamos, pero sí se ve, digamos, sí se puede ver claramente los lineamientos, por así decirlo. Sí, eso sí está, eso sí bien marcado. Sí, es un buen libro ese. ¿Saben, no? Doctor de Educación por la Universidad de Buenos Aires, uno de los que más sabe sobre la historia de la educación. Todo lo que lean de él es buenísimo, es genial. Uno de los grosos. Duda, incertidumbre, aporte. Nada. ¿Vieron la película La Ola? Sí.
Perfecto. ¿Y vieron Detachment? No. El profesor, ¿no? Bueno. Las dos próximas películas son esas. La Ola y Detachment. Son dos películas, vamos a ver dos escenitas cortitas, pero aquel que la quiera ver, son dos películas pesadas. Pero sería interesante que las puedan ver para entender toda la lógica de la peli. Se las recomiendo, no son películas aburridas. Vieron que la escuela generalmente recomienda películas aburridas, pero no. Estas son películas interesantes para poder verlas. No, pero esas son las dos próximas escenas que vamos a ver, Detachment y La Ola. Y son películas bastante críticas. Igual las escenas que elegí no son precisamente las más demoledoras, pero están buenos para hacer la contraparte. Y les sugiero que el que las pueda ver, las vea. Vamos a ver si le voy a hacer algunas historietas de Frato, de Francisco Tonucci, sobre porque estamos mirando muchas veces la escuela, y vamos a mirar como mucha Detachment, después se los paso cómo se escribe Detachment, porque Detachment es una mezcla entre alemán, inglés, no me acuerdo mucho, no lo tengo ahora. El profesor se llama igual la traducción, es el profesor. Detach, sí, es eso, sí se llama. ¿En qué estaba? Bueno, vamos a ver eso y la semana que viene no sé. Bueno, sin más que decirles, pregunta, duda, antes de que cerremos el encuentro de hoy, antes que les queme la cabeza más de lo que ya la quemé. Algo que preguntar, algo que decir, algo que cuestionar, algo que informar. No, profe. ¿Todo de acuerdo? Bueno, espero que estén bien, ustedes, sus afectos, sus familias. Gracias por estar del otro lado. Si hay un compañero o compañera que está con la cursada media floja, me avisan y lo llamamos y tratamos de sostener esa cursada para poder ir acompañando todas estas trayectorias. La semana que viene no se va a subir nada porque está esta semana de reflexión, así que va a haber relajo. Cuando se termine esa semana de reflexión, subo estos dos fragmentos que le dije y por ahí subo lo de Frato. Esto es para trabajar justamente todo lo que tiene que ver lo que es el foro Educar la Mirada. Participen de ese foro. Y vamos a ver después a qué llamamos pedagogía. O sea, el próximo texto es a qué llamamos pedagogía. Que después se lo subo. Bueno, sin más que decirles, pórtense mal, hagan las cosas bien, nos estamos viendo. Duda, consulta, no duden en mandar mensaje y nos estamos comunicando. Gracias por estar ahí. Un abrazo.